Vamos a hablar de los algoritmos terapéuticos para las dislipidemias. Los médicos residentes de medicina familiar de primer grado de la Guardia B vamos a presentar este tema. La dislipidemia se define como el conjunto de enfermedades resultantes de concentraciones anormales de colesterol, triglicéridos, HDL y LDL en sangre, de que participan como factores de riesgo en la enfermedad cardiovascular. Bueno, en México, según la ENSANUD, en el 2018, la prevalencia de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia es de 21.5% en mujeres y 17.7% en hombres, en una población mayor de 18 años. Igual en México, el 28% de la población padece hipercolesterolemia con mayor prevalencia en pacientes de 50 a 79 años. Fisiopatología de la dislipidemia. Como sabemos, al ingerir alimentos ricos en ácidos grasos, estos se metabolizan a nivel intestinal y pasan a la vía sanguínea, los capilares, donde van a ser llevados al hígado, en donde se van a almacenar. Posteriormente, por mecanismos metabólicos, se van a producir lipoproteínas de baja y alta densidad. Si esos ácidos grasos se convierten en otras sustancias, las cuales son secretadas por el hígado y llevadas al torrente sanguíneo, en donde van a tener efectos en diversos tejidos diana, como por ejemplo el músculo esquelético, el mismo tejido adiposo. Ajá. Hablando de los algoritmos, el número uno. Bueno, tenemos el caso de un paciente mayor de 40 años con LDL elevada. ¿Qué hay que hacer? Uno, pues clasificar de acuerdo al riesgo cardiovascular, que ahorita voy a mencionar. Si es un riesgo bajo, menor de 1%, es decir, un LDL mayor o igual a 116 y menor a 190, se deben indicar estatina de moderada intensidad. Si la lipoproteína es mayor a 190 miligramos sobre decilitro, indicar estatina de alta densidad. En el caso de que sea un riesgo moderado, es decir, tiene más de 1% pero menos de 5% de riesgo, se debe de indicar si su LDL está entre 100 y 190, una estatina de moderada intensidad. Si es mayor a 190, una estatina de alta densidad. Si el riesgo es mayor a 5%, pero menor a 10%, y su LDL es mayor de 70, pero menor de 100, se debe iniciar una estatina de moderada intensidad. Y si es mayor a 100, se debe iniciar una estatina de alta densidad. Con cualquiera de los riesgos en los que se catalogue este paciente, se deberá evaluar la respuesta en los siguientes 2 a 4 meses. Si logramos que el paciente mantenga una meta de LDL, que ahorita igual mencionaré cuál es, se dará un seguimiento cada 6 meses en la unidad de primer nivel en pacientes con riesgo cardiovascular bajo y moderado, y en segundo nivel en caso de que tengan un riesgo cardiovascular alto. Pero ¿qué pasa si el paciente realmente no logra las metas? Se deberá incrementar la estatina que indicamos hasta las dosis máximas o hasta las dosis máximas toleradas durante 3 meses. Nuevamente volvemos a revalorar al paciente. Si este mejora, pues iniciamos seguimiento cada 6 meses. Pero resulta que no mejoró, entonces agregaremos ezetimibe más atorvastatina, que sería nuestra estatina de primera elección, en tabletas separadas, o si en ese momento contamos con la combinación de ambas en una sola tableta, y valoramos la respuesta en 2 meses. Si el paciente mejora, pues igual damos seguimiento por 6 meses. Pero resulta que el paciente no mejora. Entonces tenemos que referir al nivel inmediato superior, que en este caso sería a medicina interna, donde se va a hacer una valoración multidisciplinaria para la búsqueda y control de causas secundarias.
Se vuelve a valorar riesgo cardiovascular si este es alto y hay antecedentes de hipercolesterolemia familiar. Se inician los criterios para uso de fármacos especiales. Si cumple con los criterios, bajo la coordinación del jefe de medicina interna, previa valoración del equipo multidisciplinario, ajá, se deberá considerar agregar evolucubam como tratamiento y se dará un seguimiento cada 3 meses en el segundo nivel de atención. En caso de que el paciente se autorice, más bien no cumpla con los criterios, se mantendrá el tratamiento previo que ya habíamos mencionado y que se aumentará el LDL por arriba de 70 miligramos sobre decilitro. Se valoraría si cumple con criterios para usar evolucubam. En caso de que no contemos con atorvastatina, en pacientes de riesgo bajo o moderado se podrá considerar iniciar simvastatina junto con ezetimibe. La evaluación multidisciplinaria implica que el paciente sea valorado por medicina interna, por un psicólogo, por el área de nutrición, por el especialista en endocrinología, en cardiología y en genética. El régimen terapéutico de alta intensidad son dosis de estatina que reduzcan más de 50% los niveles de LDL basal. De moderada intensidad son dosis de estatina que reduzcan entre el 30 y el 50% de LDL basal. Las metas de LDL en riesgo bajo son mantener menos de 116 miligramos sobre decilitro, en riesgo moderado menos de 100 y en riesgo alto menos de 70. Condiciones para el uso de medicamento como evolucubam, que el paciente tenga una LDL mayor de 100, un riesgo cardiovascular moderado a alto, más una LDL mayor de 130, riesgo vascular bajo, más LDL mayor de 160 o riesgo cardiovascular alto, más LDL mayor a 130. Todo paciente mayor de 40 años se deberá realizar el cálculo de riesgo cardiovascular con base en las tablas de SCORE y de categorías de riesgo cardiovascular. Una vez calculado el riesgo cardiovascular del paciente, se clasificará a este dentro de alguno de los siguientes grupos de riesgo. Un riesgo bajo es un paciente con un riesgo de mortalidad del menos del 1% a 10 años. Un riesgo moderado es un riesgo de 1%, pero menor a 5% de mortalidad a 10 años. Y un riesgo alto es un paciente que tenga más de 5%, pero menos de 10% de mortalidad a 10 años. Se deberá realizar una determinación de LDL con base en los resultados obtenidos en dicha prueba y el riesgo cardiovascular se enfocará en el tratamiento farmacológico. Para ello se tendrá que realizar una subclasificación del paciente. Los subgrupos a los que pueda pertenecer son los siguientes. Un riesgo bajo, el subgrupo A, es un paciente con niveles de LDL entre 116 pero menor a 190. El subgrupo B es un paciente con niveles mayores a 190. El riesgo moderado es el subgrupo A tiene unos valores mayores de 100 pero menos de 190 y en sí el subgrupo B es un nivel de LDL mayor de 190. Y en el riesgo alto, el subgrupo A tiene un LDL mayor o igual a 70, pero menor a 100. Al determinar el periodo de administración del tratamiento con estatina en el paciente, se deberá realizar una segunda determinación de los niveles de LDL para valorar si se logró la meta terapéutica. En caso de que no se haya logrado esa meta, se deberá continuar el seguimiento médico en el primer o segundo nivel de atención, dependiendo del riesgo cardiovascular. En caso de que el paciente no logre la meta terapéutica, se continuará con el tratamiento descrito en el paso 2 del mismo algoritmo. En caso
de que con el manejo descrito en el paso 1 no se haya conseguido la meta terapéutica del paciente, se deberá realizar un incremento de la dosis inicial de estatina a la dosis máxima tolerada o a dosis máxima terapéutica, que serían 80 miligramos eh, al día por un periodo de 3 meses. En caso de que con el manejo del paso 1 y 2 no se logren las metas terapéuticas, se deberá adicionar al tratamiento con estatina el fármaco STMIB en dosis de 10 miligramos al día por un periodo de 2 meses. Control Y. Bueno, compañeros, ahora vamos a continuar con el cuadro clínico. El cuadro clínico principalmente en los pacientes con dislipidemia es ser asintomáticos en un 80-85% de ellos, pero en algunas ocasiones nos puede dar algunos síntomas o molestias, pero estos son muy generales que no nos indican que sea el problema de ácidos grasos. Por ejemplo, astenia, adinamia, mialgias, cefalea y muy rara vez náuseas o vómito. Estos son cuadros clínicos que nosotros lo podemos atribuir a alguna otra enfermedad o algún otro padecimiento, pero puede ser conllevado a los niveles altos de ácidos grasos. Pero existen pequeñas características muy específicas que en caso de que lo llegamos a ver son casi características de dislipidemia, como los chantelasmas. Los chantelasmas son depósitos de colesterol triglicéridos a nivel de la epidermis, lo cual provoca engrosamiento de la misma con cambios de coloración. Son manchas de color marrón o amarillentas de una forma amorfa, localizados principalmente en la región orbital. En algunas ocasiones pueden provocar mucha urticaria y por lo mismo sangrados. Otros son los xantomas eruptivos. Estos son presencias de acúmulos de ácidos grasos, colesterol o triglicéridos principalmente en la región de miembros pélvicos o torácicos, en región de prominencias óseas principalmente como aquí lo vemos. Son un poco dolorosas, provocan urticaria y de diferente tamaño, pueden ser desde 1 o 2 milímetros hasta 10, 15 milímetros de diámetro. En algunas ocasiones, al momento de tratar de hacer compresión sobre ellas, o puede haber salida de contenido seroso o puede haber salida de contenido sanguinolento. Si utilizamos nosotros el fondo de ojo, podemos dar datos de lipemia retinal, como el aumento de la estabilización de vasos en la región posterior de la retina, y cerca de la mácula y la fovea podemos ver un cambio de coloración por los depósitos de colesterol. Esto puede provocar diplopia, visión borrosa y un poco de urticaria en la región orbital. Y cuando están muy altos los niveles de colesterol y triglicéridos podemos presentar un dolor epigástrico recurrente, que esto se caracteriza principalmente por datos de una pancreatitis aguda. Ahora, criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos de la hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia son un poquito difíciles porque solamente nos guiamos sobre los valores de colesterol que pues no sea mayor de 200 o de triglicéridos que no sea mayor de 150. Pero cuando nosotros observamos diversas características podemos determinar algo que se llama hipercolesterolemia familiar. ¿Esto qué significa? Que bajo ciertas condiciones puede haber alguna persona o algún paciente que sea con mayor riesgo de presentar colesterol y triglicéridos altos debido a que con relación a la fisiopatología antes mencionada son más propensos a los depósitos de colesterol y triglicéridos, por lo cual tiende a aumentar estos a sus niveles séricos. Aquí los criterios diagnósticos para ello marcamos 4 pautas: la historia familiar del paciente, los antecedentes personales propios del paciente, el examen físico y los estudios bioquímicos. En historia familiar, que tengamos datos de enfermedades coronarias en familiares de primer nivel o grado, sea papá, mamá, hermanos o hijos. Aquí depende mucho de la edad. Si tenemos algún familiar que tenga LDL por arriba de 5.4 milimoles, que esto vendría siendo aproximadamente entre 190 y 250 miligramos sobre decilitro, que veamos pacientes o familiares que tengan xantomas o que tenga un familiar de este primer grado cercano, pueden ser hijos,
que sea menor de 18 años y que tenga un LDL por arriba de 3.8, o sea, por arriba de los 150 miligramos sobre decilitro. Los antecedentes personales es de que el paciente ya cuente con antecedente de enfermedad coronaria prematura, 55 en varones, 60 en mujeres, o antecedente de una enfermedad arterial cerebral o periférica prematura, igual, varones menores de 55, mujeres menores de 65 años. Que el mismo paciente en examen físico observemos los xantomas o que veamos datos del arco corneal en el fondo de ojo, principalmente en menores de 45 años. Y los estudios bioquímicos, que aquí nosotros, si vemos el LDL por arriba de 155, ya estamos mal, ¿vale? Todos estos valores nos dan un puntaje. Si el puntaje es 8 o mayor, prácticamente ya es un diagnóstico confirmatorio de hipercolesterolemia familiar. Si es de 6 a 7 es probable, menos de 6 nos indica que es poco probable, pero no lo descarta. Ahora, la tabla SCORE. Aquí nosotros vemos que dependiendo la presión, dependiendo la edad, dependiendo el sexo y el nivel de colesterol, podemos categorizar a los pacientes en bajo, mediano, alto y muy alto riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular. ¿Por qué esto es importante? Porque dependiendo del valor que nosotros presentemos aquí, nosotros en la tabla SCORE, nosotros podemos determinar si el paciente es de bajo o alto riesgo de alguna enfermedad coronaria. Y la importancia de esto es que dependiendo del riesgo es el tipo de tratamiento que se le va a manejar al paciente con relación al colesterol y los triglicéridos. ¿Por qué es importante la tabla SCORE? Porque si nosotros tenemos un paciente en riesgo bajo, nos indica que tiene 1 o menos de 1% de posibilidad de presentar una enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años. De riesgo moderado está entre 1 y 5% de presentar esta enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años. Pero también si el paciente cuenta con diabetes mellitus con una duración menor a 10 años, sin algún otro factor de riesgo, ya es riesgo moderado. O si son pacientes jóvenes con diabetes mellitus tipo 1 antes de los 35 años o diabetes mellitus tipo 2 antes de los 50 años, también ya es considerado riesgo moderado, independientemente del riesgo que nos salga en la tabla SCORE. El riesgo alto es que nos presente de un 5 a 10% de riesgo cardiovascular en los próximos 10 años, pero que también el paciente cuente con un colesterol total de igual o mayor de 310 miligramos sobre decilitro, o un LDL mayor a 190, una hipertensión mayor de 180 a 110 milímetros de mercurio, que tenga positivo familia con hipercolesterolemia, diabetes mellitus sin algún dato de daño a algún órgano importante, o que tenga más de 10 años de diagnóstico sin algún otro efecto, o que tenga un poco de daño renal, pero que su tasa de filtración glomerular esté entre 30 y 59 mililitros sobre minuto sobre 1.73 metros al cuadrado. Y riesgo muy alto es que tienen más de 10% de posibilidades de presentar un riesgo cardiovascular fatal. Aquí también se incluyen los pacientes que ya tuvieron una enfermedad arterial coronaria documentada, que hace una diabetes mellitus ya con un daño a órgano blanco, que amerite tratamiento de sustitutivo de la función renal porque tenga una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros, que sea portador de diabetes mellitus tipo 1 con más de 2 años de evolución, o que tenga historia familiar con enfermedad arterial coronaria. Ante ello, nosotros vemos el primer algoritmo que vamos a ver nosotros, que son en pacientes mayores de 20 años con riesgo cardiovascular alto. O sea, los pacientes que después de que hicimos nosotros el conteo SCORE, nos salga con un riesgo alto, muy alto. Para eso, ya después de que nosotros observamos que el riesgo es superior o igual al 10%, nosotros vamos a evaluar los niveles de LDL, que son 55 miligramos sobre decilitro. Para eso, nosotros lo vamos a dividir en 5 pasos. El paso 1 es la estratificación del paciente a través de las escalas de SCORE. Si este sale bien, se da una determinación de LDL. Si, como habíamos comentado, si la determinación es por debajo de 55 miligramos sobre decilitro,
Entonces es de riesgo bajo y se puede utilizar estatinas a dosis media o baja, como atorvastatina a 20 miligramos día. Pero si está por arriba de 55 miligramos sobre decilitro, el riesgo es alto de alguna enfermedad coronaria y entonces se utilizarán estatinas a dosis altas, como 40 miligramos sobre decilitro de atorvastatina. Después de 3 a 6 meses de manejo, se va a hacer una nueva determinación. Si los niveles de LDL ya están por debajo de 55, solamente será vigilancia y control anual en su unidad de medicina familiar. Pero si es por arriba de 55, entonces hay que indicar una dosis alta hay que aumentar de hasta 60 u 80 miligramos diarios de estatinas para el manejo de los próximos 3 a 6 meses. Después de esos 3 a 6 meses se va a realizar una nueva determinación de LDL y nuevamente si está por debajo de 55 miligramos sobre decilitro es control anual con vigilancia en la unidad de medicina familiar. Si está por arriba de 55, entonces significa que amerita tratamiento, hacer cambios en el tratamiento a pesar de haber utilizado una dosis de estatinas altas. Después de eso, vamos hacia el paso 3, 4 y 5. Si la determinación del LDL está alta, entonces se va a agregar un medicamento que se llama ezetimibe, que es de 10 miligramos y es una al día durante los próximos 2 meses en conjunto con la estatina a dosis alta. Si después de eso la determinación de LDL sigue saliendo alta, se vuelve a repetir este mismo manejo durante otros 2 meses. Si vuelve a salir alta, entonces ya se da un manejo multidisciplinario en compañía de psicólogos, nutriólogos, internistas, nefrólogos, endocrinólogos, en caso de que el paciente tenga algún otro problema que esté conllevando a que no esté funcionando el tratamiento. Además de que se agrega un IPCSK9, que es el evoluzumab de 140 miligramos, se da de manera subcutánea cada 15 días durante 3 a 4 meses y así a repetir hasta que se logre la meta ideal de LDL. ¿Ok? Pero si nosotros contamos con un paciente con hipertrigliceridemia que sea por arriba de 200 miligramos, hacemos uso del siguiente algoritmo. Primero, ante todo, se hace la determinación de riesgo cardiovascular, o sea, se utilizan las guías SCORE para evaluar cómo está, para indicar el riesgo cardiovascular por nivel de colesterol. Si nosotros tenemos un riesgo bajo o moderado, entonces podemos manejar estatinas a dosis moderada, entonces podemos utilizar la misma estatina para el colesterol, pues se puede utilizar en este caso con la hipertrigliceridemia. Se da un control durante 2 o 4 meses y se vuelve a checar si los triglicéridos bajaron. Pero si el riesgo cardiovascular es alto, al contrario, se da una dosis alta de estatinas con un control de lípidos de 2 a 4 meses y igual nuevamente se checan los triglicéridos. Si en ambos casos los triglicéridos están por debajo de 200, se da control o vigilancia cada 2 meses de, de control de triglicéridos y colesterol en la OMF y el seguimiento anual con laboratorios. Pero en caso de que los triglicéridos continúen altos, entonces se va a anexar fibratos, como el uso de bezafibrato, 200 miligramos, una cada 24 horas durante 3 a 6 meses. Nuevamente se hace el control de triglicéridos. Si estos vuelven a salir altos, se envía a segundo o tercer nivel de atención para verificar junto con el control multidisciplinario cuál es el problema. Pero si llegan a controlarse, se puede quedar en primer nivel de atención con vigilancia mensual o bimensual y al año el control de laboratorios. En este caso, solamente tenemos 2 pasos, como les dije. En este segundo algoritmo, en la estratificación del paciente, el tratamiento en base a riesgo cardiovascular, aquí nos sirve mucho la tabla SCORE, la determinación de triglicéridos para saber
si amerita o no el manejo a través de este algoritmo, y en caso de que sí y no esté funcionando el manejo, entonces se utiliza el paso 2, el uso de fibratos de 3 a 6 meses y la determinación de triglicéridos. Y esos son algunos de los medicamentos que se utilizan, el ezetimibe, las estatinas, con sus presentaciones, sus dosis y su vía de administración, que todos son orales. Pero aquí lo importante de esta diapositiva son los efectos adversos, porque si nos damos cuenta, la gran mayoría de los efectos adversos que tenemos estos medicamentos son digestivos, por lo cual hay que aclararle al paciente cuáles son los posibles efectos que puede tener al uso de estos medicamentos, porque si ellos empiezan a corroborar o sentirse mal, y no se les comenta que si llegan a tener algún problema acudan para hacer algún ajuste en el tratamiento, entonces inmediatamente van a suspender el medicamento y entonces de nada nos va a servir el manejo. Y tener en cuenta las contraindicaciones. Principalmente nosotros vemos que las son el uso de la insuficiencia hepática y la insuficiencia renal. Muchos pacientes, aunque nosotros veamos que tengan las chantelasmas, que veamos que tenga datos directos de colesterol y triglicéridos altos, no sabemos si el paciente tiene insuficiencia hepática o renal, por lo cual si nosotros damos estos medicamentos podemos afectar más el organismo de lo que ya está. Entonces, de preferencia, siempre que llegue el paciente en primera instancia a primer nivel de atención, lo que se debe hacer es darle algunos tipos de ejercicios que tiene que realizar, comentarle de que tienen que estar realizando actividad física, comentarle que tienen que cuidar la alimentación, que puede o no comer. Ese puede ser que nosotros hagamos el control o enviarlo desde una vez control con nutrición y posteriormente y mandarle los estudios, pero no solamente el control de lípidos, sino también ver cómo está funcionando el riñón, el hígado. Y si eso está funcionando bien, no hay ningún inconveniente en el uso de esos medicamentos. En caso de que esté alterado, inmediatamente se envía a segundo o tercer nivel de atención para el uso de medicamentos que no contamos nosotros en primer nivel. Vale, entonces si no hay ninguna otra pregunta, esto vendría siendo todo por nuestra parte. Que tengan una bonita tarde. Gracias.